de ser la noticia del momento mundial. Adelante, don Freddy. Sí, los reportes que dan cuenta de la capital haitiana, Puerto Príncipe, de que anoche, esta madrugada, un comando penetró a la residencia del presidente Juvenal Moïse y este resultó gravemente herido y murió. También su esposa resultó herida. Los detalles todavía no aparecen en las agencias internacionales, pero sí tienen una alerta de información sobre el caso y violencia generalizada en la capital haitiana. Repetimos, un comando de procedencia desconocida, pero que se supone tienen relación con las bandas armadas que operan en Puerto Príncipe desde hace un buen tiempo, penetró a la residencia del presidente haitiano Juvenal Moïse y asesinó a este. Y resultó también herida su esposa y otro miembro de su seguridad que también resultaron muertos. Los primeros informes dan cuenta de que se produjo un tiroteo cerca de la medianoche, luego se calmó y en la madrugada se reanudó y ahí fue que se produjo la refriega donde cayó muerto el presidente haitiano Juvenal Moïse, que recién había designado un nuevo primer ministro, el quinto en los últimos 3 años, para resolver los problemas de la violencia delincuencial que afecta a la capital haitiana y también para que se encargue o se encargara de organizar el referéndum de reforma constitucional y las elecciones presidenciales para el 26 de septiembre. La situación en Haití ahora se complica un tanto más que lo que estaba a partir de que está descabezada la autoridad. Asesinado el presidente, un primer ministro recién nombrado que no ha tomado posesión y el Congreso está suspendido desde hace meses. Sí, es, don Freddy. Probablemente y casi seguro este medio fue el que primero lo reseñó de este tipo de medios. Geomar García tuvo la ocasión de reseñarlo. Agradecemos el colega José Patricio Momegro. Le dije colega, está bien, ¿verdad? Perdón, don Luis, hay 2 agencias internacionales que tienen el alerta desde las 4 de la mañana. Una es la RT rusa. Dice alerta, denuncia de asesinato presidente haitiano Juvenal Moïse, y la otra es la Deutsche Welle, la agencia oficial de noticias alemana, que también tiene un punto rojo de alerta en Haití. ¿Y el EFE lo está confirmando? Sí, señor. Sí. Y agradecer eso, pero ya hay un, bueno que lo sepan, yo... déjeme ver cómo le leo en su francés. Creol, sí, un comunicado que ellos emitieron. Gemar, ¿tú lo puedes leer? No, tengo la información. Si no, pero mándame lo que yo lo leo. Yo puedo decir sin que se vea interna en República Dominicana se ha activado el alerta máxima y de vigilancia extrema en la frontera dominico-haitiana. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFROM, y los diferentes organismos de seguridad que tienen responsabilidad en la zona ya están advertidos y se ha dispuesto el personal que estaba trabajando o está trabajando en condición de haber amanecido y la madrugada, están preparados y activados los protocolos en ese sentido. En los diferentes puntos formales de cruce de frontera está activado este protocolo. Correcto. Que existe desde hace buen tiempo cuando ocurren este tipo de acontecimientos, sobre todo el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Aquí está el comunicado que ven ustedes, ya oficial, ¿verdad? Porque es el comunicado que está firmado. Aquí, don Burgos. Sí. Firmado por el primer ministro, el que tiene 2 días de haber designado. No, ese es el viejo. Ese es el viejo. Claude Joseph. Ese es el primer ministro viejo. Claude Joseph. Sí. Ah, sí, primer ministro ahí. Muy bien, don Freddy. A la 1 de la madrugada
Durante la noche de este martes para miércoles 7 de julio, un grupo de individuos no identificados, después de Parlamento en Español, oiga lo que dice el comunicado, repito, corriendo la 1 de la madrugada, durante la noche del martes a miércoles 7 de julio, un grupo de individuos no identificados, los cuales hablaban en español, realizaron un ataque a la residencia privada del presidente de la República y hirieron mortalmente también a la chef de Idbet, la primera dama. La primera dama resultó herida en este caso y fue herido mortalmente el presidente Jovenel Moïse. Condena la barbarie de esta situación, lo hace el primer ministro Claude Joseph y pide a la población mantenerse en calma. La situación está controlada en el Palacio Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas de Haití. Todos los organismos dan garantía de que se va a seguir protegiendo la nación. La democracia de la República está en pie. Esto es un poco de lo que sí conozco de ese idioma de ellos, ¿no? El creol, que está aquí firmado, como muy bien señala, y pone fin el doctor Claude Joseph, primer ministro de Haití. De manera que, repetimos, ya no corriendo la información, sino confirmada por la República de Haití, el ministro Claude Joseph, Luis, sobre el asesinato, la ejecución. Les repito el asesinato. Que Joseph Claude es del primer ministro, el primer ministro viejo, porque anteayer, el lunes, el presidente Moïse designó un nuevo primer ministro. Le corrijo, buenos días. Es el antes penúltimo primer ministro. Después de Joseph vino otro y el último que tenemos es el Henry de ayer. O sea que uno no sabe quién es el gobierno porque después de ese han pasado dos. No, y usted tiene razón, aquí dice Premier Ministro AI, el AI tiene que ver con eso. Pero bueno, ahí está la información. Buenos días. Bueno, es una pena, es una verdadera lástima que lo de Haití haya terminado así. Era previsible, Dani. Sí, era previsible, pero es una pena porque el presidente Moïse, Jovenel Moïse, estaba tratando de argumentar que él estaba en la presidencia hasta febrero del año que viene y quería, antes de irse de manera, digamos que muy obstinada, quería permanecer en el gobierno hasta organizar lo que es un referéndum que tiene fecha para el mes de septiembre. Ayer hablábamos del tema aquí y decíamos que el referéndum quería corregir algunas cuestiones que son impracticables para la Constitución o para la gobernabilidad en Haití. Una de estas cuestiones era lo que tiene que ver con la anulación de una de las cámaras del Congreso. Oscar lo explicaba ahí, el esquema de gobierno de Haití es parecido al esquema de gobierno de Francia, algo así más o menos. Hay dos cámaras como en la República Dominicana, pero hay un jefe de gobierno que es el primer ministro. El primer ministro, están cesantes ambas cámaras. Ambas cámaras están cesantes. El primer ministro es el que tiene que hacer gabinete y a través del gabinete se ejecuta la tarea de gobernar. El presidente, que es un hombre al que eligen por el voto popular, el hombre más legitimado para gobernar es el presidente, pero en realidad el presidente no gobierna, el gobierno lo ejecuta el primer ministro, quien es designado a sugerencia del presidente y ratificado por el Parlamento. ¿Qué pasa? Como dice Freddy, en Haití el Parlamento está cesante, el Parlamento no opera, porque llegó un momento en que había que renovar el Parlamento y no se produjo eso, y entonces el Parlamento está inactivo, y el presidente, por decreto de dedo, designa a un primer ministro que ayer nosotros hablábamos sobre el tema, una novedad, no había primer ministro, estaba esa vacante y eso imposibilitaba la operatividad del gobierno. Al primer ministro le habían puesto tareas fundamentales, una de ellas tenía que ver con velar por la seguridad interna en Haití. Pacificar al país. Sí. Y la otra, que quizás era tan importante como la primera,
era fortalecer al órgano electoral provisional que se había escogido para organizar el proceso de referéndum en Haití. Evidentemente que el presidente tenía una oposición rabiosa. Cuando yo decía ayer por segunda vez que las cosas estaban tan complicadas que el presidente haitiano había pedido ayuda internacional para manejar la situación a lo interno, cuando yo daba el dato de que se estaban reportando asaltos a cuarteles de policía, el gobierno no estaba ni siquiera en condiciones de controlar la seguridad de los recintos policiales. Y los sectores populares, los residentes en los sectores populares abandonaron los barrios porque la banda no respetaban a nadie. Exactamente. Entonces, asaltar los cuarteles, vestirse de policía, asumir las armas de los policías, si el gobierno no controlaba eso, imagínese usted, sí, ¿qué se puede decir? Era una situación bastante compleja, pero yo lamento que haya terminado de esta manera. En principio, la tradición que uno conoce, el gobierno lo va a asumir de pleno el primer ministro de entrada hasta ver qué cosa pasa allí. Eso ocurrió cuando Aristide fue presidente, que tuvo que huir, lo asumió momentáneamente el primer ministro. Luisín, ¿tiene algo acá? Sí, mira, tenemos una llamada desde Haití, tenemos el doctor Han Lancer, es un colega, amigo nuestro. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Para que nos dé un reporte para todo el país de la situación que ocurre en este momento en Haití. Adelante, doctor. Buenos días a todos, buenos días a mi amigo y a Luis Mejía, y buenos días al presentador y a todo el pueblo dominicano. Hay una confusión total en Puerto Príncipe porque lo que pasó, hay un golpe, lo que se puede decir es un golpe contra el gobierno y el presidente se muerte. Y su esposa está lesionado grave. Lo que pasó es que estábamos en Haití en la posición de cambiar de primer ministro a un primer ministro que es nominado y un otro que no estaba designado ya. Primer ministro asignado, no estaba un primer ministro, estaba un primer ministro provisorio que estaba haciendo la función de que es el ministro ministro extranjero de los the foreign minister. Ok, mire, ¿cómo se enteraron ustedes y en qué lugar vive la residencia del presidente Jovenel Moïse? En el caso suyo, ¿cómo se enteraron la familia? Yo soy a como 5 kilómetros de la casa del presidente, que vive un poquito en la montaña, y las calles cerca de donde yo vivo, las calles son calmas, pero lo que pasó es que no sabemos lo que va a pasar, porque hay como 2 gobiernos en este momento. Muy bien. Y entonces hay una confusión total en Haití. Y la confusión está total y completa, porque no sé, el que estaba en función provisorio dice que él es el primer ministro y el otro no habla. El otro, que es el nuevo, que no ha hablado nada. Nada. Doctor, usted trabaja en el hospital. ¿No tiene alguna información de la esposa del primer ministro Jovenel Moïse? Hablo con el hospital, y porque yo tengo amigos allá que estaban atendiendo. Y me dice que el caso está muy grave. Que la esposa está muy grave. ¿Hay más heridos además de la esposa? No, es porque yo dice que es un golpe, y porque me parece que no hay ninguna protección, la guardia del presidente no fue afectado.
Ok, muchas gracias. No va en la guardia del presidente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le vamos a llamar por ahí por las 7 dentro de una hora para que nos pueda tener alguna otra información. Hay una Okay, reacción. a su servicio, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Han Hay- Lancer, desde Haití. Gracias al doctor. Hay una información oficial de aquí en República Dominicana de último minuto. El gobierno está tomando las medidas condignas frente al magnicidio que se ha producido en Haití. El presidente Luis Abinader ha convocado de urgencia a sus principales mandos militares y dispuso el cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití. Los mandos militares se unirán con el mandatario para decidir el curso de la acción a tomar frente a la situación que se ha generado en la vecina república. El mandatario dispuso el urgente reforzamiento de la vigilancia militar y de las acciones de seguridad en la línea fronteriza. Es lo que debe ocurrir cuando se da una situación como esta de descontrol en el país vecino. Ya todo el mundo sabe lo que puede ocurrir. La gente sin orden, huyendo para cualquier parte, y evidentemente no van a huir para el mar. Si la situación se complica y Haití entrara en una guerra civil, producto de lo que ha ocurrido, evidentemente que uno sabe cuál pudiera ser la consecuencia de esto, y el gobierno, que siempre tiene informaciones actualizadas a través de las agencias de inteligencia de lo que ocurre en el vecino país también, uno se imagina que es cuestión de articular programas que existen y que están ahí vigentes para situaciones delicadas en la frontera. Decíamos, Dani, que se ha activado el protocolo especial de seguridad para la frontera en la República Dominicana. Los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza han sido alertados, y eso que tú dices de la convocatoria de urgencia del presidente de la República, Luis Abinader, a los miembros del alto mando militar. Acompañado con esto, hay que decir que leí la información en un tuit del jefe de redacción del periódico Le Novelix de Haití, el periódico de más importancia allí, y parece, por lo que explica o lo que manifiesta en su cuenta, de lo lamentable y difícil situación que está viviendo Haití. Es terrible, ciertamente. He estado hablando con diplomáticos, gente de República Dominicana que ha estado manejando siempre la situación de Haití, algunos que están en Haití todavía sirviendo y algunos que ya no están en Haití, pero que conocen bien de esto, y dicen que el nivel de riesgo se dispara en Haití, es muy problemático. Todavía no hay reacción o información oficial de parte del gobierno dominicano a través de las cuentas de Twitter del presidente Luis Abinader, que acostumbra a dar declaraciones, y el propio canciller Roberto Álvarez de República Dominicana no han publicado ninguna información sobre esto. Sabemos que es un proceso bastante delicado en el que las informaciones que se den deben ser puntuales y acogiéndose al protocolo de relaciones diplomáticas entre un país o un estado y otro, pero el nivel de preocupación es bastante alto en República Dominicana, en las autoridades, puesto que estamos hablando del asesinato del presidente de Haití. Acá en el programa hoy mismo, creo que fuimos el primer programa de televisión que dimos la información poco antes de las 6 de la mañana, cuando el periodista, director del periódico El Día, José Monegro, nos informó, nos envió la información a través de WhatsApp con un enlace o link del periódico El Día, dando también la información del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Bueno, es cierto que el presidente, como dice Geomar, el presidente de la República Dominicana no ha emitido ningún tipo de declaración y no tiene por qué hacerlo. Lo que ha ocurrido en Haití, y lo que sí tiene que hacer el gobierno es lo que ya ha hecho el presidente. Claro. Ha dispuesto medidas especiales para salvaguardar la frontera. Ha convocado a su Estado Mayor para analizar la situación. Aquí hay un comando especializado de seguridad fronteriza que Geomar ha citado, que es el CEFRON. Es un cuerpo élite de las Fuerzas Armadas del país que tiene conocimiento, que maneja el creol, que conoce la zona, que su función fundamental es la custodia, vigilancia y el cumplimiento de las leyes
en la frontera de la República Dominicana y Haití, frontera terrestre, frontera marítima, frontera aérea. Son gente que conocen del asunto y esta gente ha sido activado y junto con ellos se está produciendo ya el reforzamiento de esa parte. Don Freddy. Sí, la gran prensa norteamericana se ha acercado al Departamento de Estado por la vía correspondiente buscando una reacción del Departamento de Estado, pero todavía no ha salido nada oficial. Una vocera dijo que el departamento, la comisión especial para la región está reunida y que en breve dará el comunicado oficial sobre la situación de Haití, pero aclara que el presidente Juvenal Moïse había insistido en sus últimas declaraciones en que había en marcha un golpe de Estado que utiliza la calle para desestabilizar el gobierno. En una entrevista especial para el Washington Post, Juvenal dijo que familias vinculadas al sector eléctrico tenían el plan del golpe de Estado y que habían comenzado desestabilizando a Haití con las bandas armadas que ellos auspiciaban. El sector eléctrico, decía Juvenal Moïse, que era el que estaba conspirando contra él. Bueno, el sector eléctrico tiene poder en todas partes. Gente que maneja mucho dinero. Fíjate que la conversación él habla un español muy particular, el doctor Lancer, cuando hablamos con él hace un momentico, él habló de ese golpe de Estado que estaba en curso. Desde que comenzaron las bandas armadas. Pero es una denuncia que el propio presidente había hecho. Además, la gente debe saber que este fue el segundo intento, ahora con éxito, para quienes perpetraron el asesinato del presidente Moïse, porque hace un tiempo el presidente se había salvado de un intento de asesinato. En un estadio. Exactamente, entonces hirieron incluso parte de su comitiva. El que ve esto que ha ocurrido en la madrugada de hoy. Justamente en Semana Santa, él fue a inaugurar unos actos religiosos en un estadio y ahí se produjo el atentado. El que ve lo que ha ocurrido ahora en la madrugada de hoy en Puerto Príncipe y se remonta a aquellos días en que al presidente de la República Dominicana le cayeron a tiros y que parte de la seguridad y de los acompañantes del presidente de entonces, el doctor Leonel Fernández, presidente del país en ese momento, vio cómo tuvieron que replegarse y salir huyendo a tiro limpio. Ahí usted puede entender que lo de Haití no es un juego, que si ellos matan a su propio presidente, imagínese usted qué puede pasar con un presidente de un país vecino, de un país que no es el suyo. El presidente Abinader había desarrollado una relación muy fluida con el presidente Moïse. Se reunieron en una ocasión, tenían contacto telefónico, se vieron hace poco en un acto de toma de posesión del presidente de Ecuador, si mal no recuerdo, y conversaron, estuvieron sentados uno al lado del otro, el presidente haitiano trató de poner el tema del canal al presidente dominicano, el presidente dominicano, según contó el propio presidente nuestro, le dijo que ese era un tema que estaba en manos de una comisión y que era preferible que esa comisión avanzara para tener un informe sobre cómo proceder con esto del canal que procura desviar las aguas del río Masacre hacia el interior de Haití. De modo que es una situación complicada la que se está presentando. Habría que ver si la Comisión Provisional Electoral continúa con el programa del referéndum y la organización de unas elecciones anticipadas en función de lo que ha ocurrido. Lamentablemente, la esposa Martín, o Martínez, que es la esposa de la primera dama, como ustedes han escuchado, está herida, está en el hospital recibiendo atenciones, pero parece que... Y varios miembros de la seguridad, algunos murieron, pero otros están heridos. Dice la agencia de noticias RT soviética, rusa, da cuenta de que el comando armado era integrado por extranjeros que hablaban español. Eso, tengo un dominicano muy importante relacionado con esos temas, no tengo que identificarlo, que ese punto, don Freddy, ahorita pueden ligar, hablando español, venezolanos, cubanos o dominicanos. Hay grupos de mercenarios. Ahorita ligan el tema del canal y los dominicanos.
venezolanos y colombianos. Cuando viene ligan el tema del canal porque Sí. allá se arma todo. Claro, el canal que tenemos en la frontera, ahorita van a decir Y que por nosotros eso. hablamos español. Porque fíjate que el dominicano dice hablando español. Sí. ¿Y quiénes son los que hablan español al lado de ellos? Exacto. Pero allá hay, ¿verdad? Sicarios de todos los lugares. Esa banda armada que operan en los Definitivamente eso es tierra de nadie, como me dicen esa por aquí. banda armada que operan en los sectores populares de Puerto Príncipe estaban integradas por gente de diferentes naciones, incluso norteamericanos. Pero esto genera, repito, un ambiente muy complejo. En Haití hay que hacer elecciones para el Parlamento, hay que hacer elecciones ahora para el presidente. A propósito de lo que Freddy refiere, está reunido en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, operan departamentos, y cada departamento tiene que ver con un hemisferio, con una región, y entonces está reunido el departamento a quien le corresponde el manejo de los asuntos de Haití, República Dominicana y esta zona del hemisferio. Hay que recordar que en principio, cuando comenzaron los cuestionamientos sobre la fecha en la que terminaba el presidente Moïse, que muchos creían que él debió haber terminado el 23-22 de este mes de febrero de este año, y él alegó que su periodo no concluía en febrero de este año porque él asumió la presidencia de la República casi un año después de haber sido electo en la presidencia por las dificultades internas en Haití, y alegando eso, él quiso prolongar o llevar el mandato hasta el momento, hasta la fecha en que él entendía que era cuando cumplía su periodo, y eso habría de concluir, según la visión que él tenía o la interpretación que él hacía, en febrero del año próximo. Cuando él hizo esa interpretación de la Constitución haitiana, a pesar de reparos que hacía la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado en los Estados Unidos le dio la razón y le dio apoyo para que él permaneciera en el gobierno. Cuando comenzaron algunos desmanes y algunas acciones que impulsaba su gobierno, Estados Unidos se desvinculó de eso porque no quería ser parte de algunas persecuciones que se dieron en principio contra opositores políticos haitianos. Entonces, hasta ahí llegó Estados Unidos. Él pidió ayuda, él denunció lo de la intentona de golpe de Estado, pidió a la comunidad internacional que fuera a auxiliarle porque el gobierno no tenía el control de la seguridad interna. Nadie respondió, nadie hizo caso, él no quiso irse de la presidencia, y miren el resultado, lamentablemente. Es una situación que intranquiliza a la República Dominicana a partir de que nosotros siempre hemos tenido como principal amenaza lo que ocurre de aquel lado de la frontera. Centenares, millares de haitianos cada día se aproximan a la línea fronteriza en busca de cambiar su vida y ven como destino la República Dominicana, que es un país que observa y tiene prosperidad con relación a la carencia que se manifiesta en Haití, donde no hay salud, no hay alimento, no hay de nada. Y los haitianos ven en República Dominicana como su punto de destino más próximo. Y ahí está la amenaza para la República Dominicana. Cuando se producen este tipo de cosas, como la muerte del presidente Moïse anoche, entonces los dominicanos tenemos que ponernos en máximo estado de alerta a los fines de proteger nuestra frontera. Bueno, esto, yo no sé si esto que ha ocurrido, de algún modo, cambia la agenda del presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República. Tenía o ha tenido programado para mañana la gente de Palacio, el amigo Jorgito, muy activo como siempre, que trabaja en la dirección de prensa de la Presidencia de la República, nos ha enviado a las 5 de la mañana, nos envió el listado de las actividades que va a encabezar o que iba a encabezar el presidente de la República en el día de hoy. Yo no sé cómo esto altera, porque se está convocando al Estado Mayor. Yo solo lo altera completamente. Evidentemente que eso va a alterar la agenda del presidente, pero de todos modos voy a leer la agenda del presidente que ha despachado prensa de la Presidencia de la República. Dice que el presidente va a encabezar el acto de juramentación
de representantes de nuevas cooperativas. Eso va a ser a las 10:30 de la mañana de hoy en el Salón Las Cariátides desde el Palacio Nacional. A las 4 de la tarde el jefe de Estado va a presidir el lanzamiento del programa Paridad de Género. Eso va a ser también en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Y para esta noche, para hoy, se esperaba o se espera que el presidente de la República anunciara el plan de desescalada. Ya el presidente habló ayer de una serie de medidas para controlar los precios, van a congelarse los precios de los derivados del petróleo durante un mes, se están tomando medidas concretas para bajar el precio del cemento, se está activando y se está coordinando programas especiales con la parte del sector agropecuario, Inespre Agricultura, Banco Agrícola, IAD, para auxiliar a los pequeños productores, medianos productores para la siembra de productos de ciclo corto. Es decir, que el gobierno tiene preocupación, y no es para menos, de lo que está ocurriendo y quiere garantizar por lo menos el abastecimiento de artículos fundamentales. Quiere garantizar que los productos que